La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda acusar e inhabilitar al expresidente Francisco Sagasti. Se suman otros casos, como el del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Ambos han dicho que no están interesados en postular el 2026. Sin embargo, el Congreso parece empeñado en sacar de carrera a quienes considera posible competencia. Para hablar de este y otros temas, hemos invitado a la abogada y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Beatriz Ramírez Guaroto. Estas entrevistas llegan gracias al programa de membresías de Ojo Público Aliados. Los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por la entrevista, doctora Ramírez. Muchas gracias, Enrique. Las posibles inhabilitaciones de Sagasti y otros como Salvador del Solar, ¿le parece que están destinadas un poco a limpiar la cancha electoral para las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso? Sí, yo creo que es bastante obvio. Para quienes nos siguen aquí en Ojo Público, quizás haya que recordar que lo que estamos viendo es lo que se llaman los mecanismos de control político. Cuando una persona ejerce un alto cargo público, hay dos canales con los que un Congreso puede cobrarte la responsabilidad política. Puede hacer una investigación hasta un periodo después de que tú dejas el cargo, ya sea que establece que tú has cometido ciertos delitos, o sea que establece que tú no has cometido delitos, sino unas ciertas infracciones a la Constitución. La parte más discutida en términos constitucionales es esta de las infracciones a la Constitución, porque no tenemos un listado. Literalmente el Congreso tiene que escoger un artículo de la Constitución y ver señalar cuál en teoría se habría infringido. En teoría se ha roto. De hecho, hay una discusión entre la gente que trabaja derecho constitucional si eso está bien o está mal. Yo, de hecho, estoy a favor de esto. Muchos de mis colegas son mucho más garantistas y creen que ni siquiera deberían proceder las infracciones a la Constitución hasta que no tengamos un listado cerrado de infracciones a la Constitución. Pero lo cierto es que ahora ni siquiera estamos en esa discusión técnica, ¿no? Sobre si está bien o está mal procesar en general las infracciones a la Constitución, sino es que en realidad este Congreso, para cualquiera que quiera mirarlo de una forma más o menos amplia, usa esta categoría de infracciones a la Constitución para irse desprendiendo de posibles rivales. Exactamente, como prefiere, pero sigue a ciertas personas y a otras, en cambio, no hace siquiera el esfuerzo de procesar sus conductas como una posible infracción a la Constitución. Tú puedes tener congresistas ahorita en el ejercicio de sus funciones a los que bien podrían también procesar por infracciones a la Constitución. Por ejemplo, vulneran el principio de lucha contra la corrupción. Y el Congreso podría tomar acciones, abrirles un proceso y llegar a suspenderles e inhabilitarles en la función pública. Pero nosotros no vemos que ahorita tengamos nada de eso, ¿no? En cambio, contra alguna gente que es rival política o alguna gente que las mayorías del Congreso no desean, ese mecanismo se usa muy oportunamente. Entonces, nuevamente, y con eso cerraría, no es que el mecanismo no sea legítimo, el mecanismo es legítimo. Pero se usa de manera discrecional. Exactamente, pero hoy día lo usas más o menos para quien te gusta la ley, mejor para quien te gusta no le aplicas la ley, y para quien no te gusta la ley, ¿no? Entiendo. Ahora, el Congreso argumenta que el pase al retiro de los generales PNP en el 2020, hablo del caso Sagasti, fue inconstitucional. Fue una medida arbitraria y abusiva. ¿Qué piensa de este argumento? Es un argumento bastante discutible porque ahí hay un tema de legalidad. ¿A qué me refiero con un tema de legalidad? Cuando tú quieras ver el régimen del Poder Ejecutivo, hay una serie de normas que rigen las instituciones. Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú tiene su propia ley. Y la ley de la Policía Nacional del Perú señala que si tú quieres remover, por ejemplo, a alguien, tienes que también remover a todas las personas que antes estaban en la lista. Es decir, si tú quisieras promover a alguien, todos los que están antes de la lista tienen que salir. Exacto. Más allá de si nos parece que ese mecanismo es justo o no, ese mecanismo está previsto en la ley. Y lo que se hizo en su oportunidad fue tomar una decisión de ese tipo, que no es una decisión, digamos, que solamente ha tomado el presidente Sagasti, sino que muchos gobiernos han hecho. Es decir, han tenido que tomar ciertas acciones para promover a la persona que estaba quinta, sexta, séptima, octava en la lista, y con eso pues tienes que remover a todas las personas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, antes que estuvieran. Ese mecanismo está previsto en la ley. Entonces,
tú puedes discutir si eso está bien procedimiento de renovación o está mal. extraordinaria se llama. Exactamente, tú puedes discutir si eso está bien o está mal, ¿no? Puedes discutirlo, pero es un tema de legalidad y de interpretación legal. Entonces, nuevamente se fuerza qué es una infracción a la Constitución, en este caso a la regulación de las Fuerzas Armadas y Policiales que está prevista en la Constitución. Cuando tenemos una regla expresa dentro de una ley, lo estás ampliando solamente para perseguir a alguien que no te gusta demasiado, ¿no? Cuando realmente tienes una norma que sí le permitía al Ejecutivo hacer eso. Entonces, desde su punto de vista de experta, la decisión de Sagasti, guste o no, estaba dentro del marco constitucional y legal. Es su opinión como experta. Sobre todo legal, ¿no? Yo creo que ni siquiera da para una discusión constitucional. Quizás para simplificarlo sería esto. Tú entras a una discusión constitucional cuando a nivel de la ley no tienes alguna claridad o hay mucha disputa sobre la claridad de lo que te dice la ley. Pero en este caso la disposición legal, digamos que ha sido más o menos de una interpretación pacífica durante muchos años. Ese procedimiento ha funcionado así siempre, nos guste o no nos guste. Y entonces, ¿cuál es el rollo constitucional? ¿Por qué habría que apelar a una interpretación de principios cuando la forma de entender esa ley ha sido pacífica y así ha sido siempre? Y otras personas no han tenido que enfrentar una posible inhabilitación por eso, ¿no? A la misma aplicación de la ley no han habido las mismas consecuencias en el pasado. Ese sería el razonamiento. Y a pesar de que Sagasti ha dicho varias veces que no va a postular, lo ha estado diciendo un poco como para decir al Congreso, oye, lo que estás haciendo en realidad no tiene ningún sentido desde el punto de vista incluso político, ¿no? Pero no ha sido escuchado. Claro, ese es un mensaje a la opinión pública, ¿no? Ya claramente no es un mensaje al Congreso, ¿no? Ese es un mensaje básicamente como el que en su momento dio el ex premier Salvador del Solar, que también le decía a la opinión pública, yo ya vivo fuera de la política, estoy dedicado a mi carrera más artística, yo ya no quiero postular, entonces ya no entiendo para qué siquiera se esfuerzan en hacer esto, pero creo que lo que tendríamos que pensar es, así tú quisieras hacer una carrera política, el problema es cómo se usan estos mecanismos constitucionales de control político. Para esquilmarte tus derechos políticos. Exactamente, para sacarte de carrera, porque no les gusta tu perfil, no les gusta tu cara, no les gusta tu opción, ¿no? ¿Usted metería en el mismo saco a Martín Vizcarra? Yo creería que sí. A mí el expresidente no me parece nada agradable, pero creo que tanto la ex premier Mirta Vázquez como Vizcarra, como Antas Grumala, como Salvador del Solar, digamos, todos tienen una característica común. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero son los enemigos de algún sector de poder del Congreso. Y justamente el derecho no está hecho para que lo uses contra quien te cae mal. Se supone que eso es la antítesis del ejercicio del derecho. Usarlo para eliminar, expectorar del sistema aquel que te cae mal o aquella que te cae mal, ¿no? Uh-huh. Quiero cambiar de tema e ir al de la Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? Sacó un comunicado largo y bastante técnico, no sé si lo pudo leer, sí, sobre el caso de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. No queda claro si el proceso que se le va a seguir será inmediato, pero lo que sí quería preguntarle era esto. ¿Observa razones para un procedimiento disciplinario como es el que se está planteando contra ella, doctora Ramírez? A ver, yo creería que hay dos niveles de crítica en el caso de la presidenta del Poder Judicial. Para quienes nos siguen a través de Ojo Público, el tema es que la Junta Nacional de Justicia, respecto de alguien que tiene el cargo de fiscal o juez supremo, tiene 2 vías de procedimiento. Asumiendo que está bien que te investigue. Después vamos a ver si está bien que te investigue. Pero un tema importantísimo es cómo te van a investigar. Y un gran problema con la Junta es que durante un gran periodo de tiempo, la Junta no ha dicho con claridad cuál es el procedimiento por el cual va a investigar a la jueza suprema. Una opción es hacerlo de una forma que nosotros llamamos inmediato, que supone que no haces una investigación preliminar. Es decir, te ahorras esta etapa de pesquisas. Es lo que pasó con Patricia Benavides. Exactamente, vas directamente a iniciar el disciplinario. Eso solamente para que la gente entienda cuando los cargos son bastante graves. De hecho, el supuesto que te prevé la norma es muy clarísimo. Casos de notoriedad pública, es decir, la prensa ya te hizo el trabajo y para todo el mundo es absolutamente claro, como en el caso de la ex fiscal de la Nación, digamos que hasta una investigación fiscal tenía que hay algo de notoriedad pública y la gravedad. Entonces, es o extrema gravedad o auténtica notoriedad pública. Digamos, cualquiera de las dos.
Y ya si no se cumple ninguno de esos requisitos, tienes que ir al procedimiento regular. ¿Qué significa un procedimiento regular? Primero tienes que hacer tus indagaciones para ver si vale siquiera la pena ir a un procedimiento disciplinario. Ya, yo, ¿por qué creo que hay un primer nivel de disputa en el caso de la presidenta del Poder Judicial? Uno, que nadie bien entiende por qué está en procedimiento disciplinario, que tiene que ver con una decisión que tomó. Aparte que los cargos son bastante técnicos. Entonces, de hecho, el comunicado de la Junta Nacional de Justicia es muy técnico. Ya, justamente eso que te muestra, que ni es un caso de extrema gravedad, ni es un caso de, ay, qué notoriedad pública que la han agarrado, no sé, pues a la presidenta del Poder Judicial la han agarrado infraganti negociando su voto con los otros magistrados para favorecer a alguien, ha salido en los dominicales, o favorecer a la hermana investigada. Exactamente. Y sin embargo nos hemos pasado casi 2 semanas discutiendo el proceso inmediato y la Junta no ha sido tajante porque tampoco revela cuáles son sus procedimientos y sus comunicados son crípticos, como tú bien has dicho, en negar que esto es un procedimiento ordinario, que es lo que le tocaría hacer. Si asumimos que siquiera esto vale la pena. ¿Por qué ordinario? Porque en un procedimiento ordinario tú tienes una primera etapa en la que antes de entrar en un disciplinario tú haces investigaciones y ves si siquiera vale la pena invertir el esfuerzo en abrir en un disciplinario. Si este fuera el caso, debería ser un procedimiento ordinario. A mí no me parece mal que investiguen a la gente, la verdad, te soy sincera. Entonces, si quieren, investíguenla, pero en un ordinario, para que hagan su investigación preliminar y vean si vale realmente la pena procesar a alguien, pues a alguien es porque acá es una jueza, otro juez, es toda una sala, por una decisión. Y ahora vamos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo tiene que ver con la aplicación de un artículo procesal civil y si ese artículo estuvo bien citado y fue determinante en la decisión, que es una cuestión sumamente técnica y procedimental. Digamos, yo he firmado un comunicado con varios colegas, creo que no se justifica porque el error que cometieron no fue central en la resolución de la decisión. Y se supone que los errores que tú sancionas, no está bien que los jueces y las jueces se equivoquen, ¿ya? Porque muestra... Partamos de ahí, claro. O sea, lo que te muestra es que hay muy poca prolijidad. Pero el error tendría que haber sido sustancial a la hora de decidir. A mí me parece, con otras personas, que el error que ha habido en este caso no ha sido central, no le ha afectado el derecho a la persona cuyo caso esta sala que integraba la presidenta resolvió. Entonces, me parece que en un procedimiento ordinario tú haces una pesquisa preliminar y nunca va a disciplinario. Es decir, ahí nomás se archiva, ¿no? Y esto debió haber pasado sin pompa. ¿Por qué ha habido pompa? ¿Por qué se le ha dado tanta notoriedad? Porque parece pues que por la forma en que se seleccionó esta Junta Nacional de Justicia. A eso quiero ir más adelante. Y la priorización de casos que ahora hacen, siendo que este es un caso antiguo que viene de la Junta anterior y la Junta anterior parece que con mejor criterio, pues no le dio prioridad porque no es pues un caso de estos que ameriten, ¿no? Precisamente. Vuelvo después sobre el tema de la elección de la Junta, pero... Usted ha tocado el caso de Patricia Benavides y, bueno, efectivamente, un sector sostiene que así como a Patricia Benavides se le sometió a un proceso disciplinario inmediato, porque habría que manifestar preocupación porque a Tello se le procese bajo una figura similar. Mi pregunta es si usted considera que ambos casos son equiparables, equivalentes. Yo creo que justo la respuesta está en tu pregunta. Si los casos fueran igualitos, yo sería la primera en sentarme en todos los medios de comunicación, incluido aquí Ojo Público, a decir que muy bien que a la presidenta le hagan su proceso inmediato. Pero los casos no son iguales. O sea, el caso de la fiscal de la Nación, ella tenía una investigación de la propia fiscalía. Todos los medios de comunicación rebotaron esa investigación y sus propias investigaciones que hicieron que sea de notoriedad pública la extrema gravedad de su conducta. Esa extrema gravedad hacía que sea inútil que vayamos a una investigación preliminar y por eso íbamos de frente al inmediato. Era una pérdida de tiempo. Y para eso se supone que los reglamentos disciplinarios prevén este procedimiento inmediato que es excepcional. Cuando tienes absolutamente claro que tienes que ir a disciplinario, ya no tienes nada que investigar, sabes que hay algo que está mal y que lo que tienes que hacer es el proceso disciplinario. Sabes que hay una falta que investigar. No tienes que investigar para ver si hay una falta. Esa es la diferencia. En cambio, en el caso de la presidenta del Poder Judicial, preguntémosle a la gente que más o menos sigue la coyuntura, ¿cuál es la falta? Y la gente no termina de entender que se aplicó bien una norma, que si se equivocó en una resolución, que si fue con otros de la sala, que si no fue la ponente. El propio comunicado de la Junta Nacional de Justicia es, no sé cómo describirlo, barroco, ¿no? Es poco
poco claro. O sea, Sí. y en general, yo diría que Ahora, a la gente ahora- le cuesta Ahora, una reflexión. explicarlo. Sí, no, pero aparte una reflexión, cuando instituciones tan importantes como esta emiten comunicados así de alambicados, hay una sensación de que poca transparencia hay, ¿no? No sé usted qué piensa. Yo preferiría, por ejemplo, que el presidente, que ahora es presidente, si fuera presidenta, la presidenta de la Junta saliera a los medios y diera la cara. Como en su momento hicieron los colegiados anteriores de la Junta Nacional de Justicia. Creo que es lo mejor. Porque hay que decir que en nuestro país nadie lee y todo el mundo ve redes. Entonces, los clips en televisión o en redes sociales son mucho más efectivos para la transparencia ciudadana, porque la institución se debe a la ciudadanía, le tiene que dar Sí. explicaciones a la ciudadanía. Ahora, usted ha hecho notar algo importante y es la rapidez con la que esta nueva composición de la Junta ha tomado el caso de la doctora Tello, ¿no? La Junta Nacional de Justicia podría estar actuando de acuerdo a los intereses del sector político que hoy ejerce el poder en el Perú. Tello ha tenido opiniones críticas, por ejemplo, contra el Congreso. Ha dicho directamente que las normas que aprueba favorecen a la delincuencia. ¿Cuál es su percepción? Yo lo que creo es que la Junta tiene en general una función recontra importante. Te pone jueces fiscales, la jefatura de la Y te lo OMP y la saca. jefatura del RENIEC y te lo saca. Exacto. Entonces, es obvio que la incidencia de sus funciones es vital. Pueden tomar malas decisiones, o sea, se pueden equivocar, es decir, podrían haber querido dar el mensaje, aquí nadie se salva y por lo tanto tenemos procesos que incluyen a la presidenta del Poder Judicial, la vamos a priorizar, siendo bien pensadas y bien pensados, ¿no? Siendo buena gente. Siendo buena gente, sí. Y yo creería que se equivocaron porque si inclusive quieres dar ese mensaje, pues tienes que escoger casos que valgan la pena. Si querían dar ese mensaje, pues daban el mensaje de que han entrado a su procedimiento ordinario, van a hacer las pesquisas necesarias y nada. Pero lo han manejado todo pésimo y diera la impresión, y la apariencia es importante en la función pública, o sea, la apariencia de imparcialidad es un estándar que se refleja a nivel nacional e internacional. Es parte de lo que toda la ciudadanía tiene derecho. En la administración de justicia no solo tienes que ser imparcial, sino tienes que parecerlo. Y esta Junta, digamos, yo no me voy a poner a especular por qué han priorizado este caso, pero la apariencia que dan es pésima. O sea, la forma en la que la ciudadanía, al menos que vigila estas cosas, ¿no? Porque no a todo el mundo le importa, pero a la gente a la que le importa, digamos, ya te crea cierta suspicacia de que este caso ha sido tan mal abordado por la Junta que no parece coincidencia, ¿no? Y ya esa pérdida de apariencia de imparcialidad y de objetividad es una pérdida en general para la institucionalidad del país. Todas y todos perdemos con eso, ¿no? ¿Le satisface esta nueva Junta Nacional de Justicia? Quiero decir, en comparación con la anterior, que perfecta no era ni mucho menos, ha habido casos importantes ahí adentro, ¿no? Pero diría que hay una degradación en su calidad. Yo creería que sí. O sea, las personas no son el problema, sino cuál es el producto del proceso del cual salieron, ¿no? O sea, en el anterior colegiado, como tú bien has dicho, han habido un montón de errores que, digamos, no vamos a ponernos a detallar. No acabamos nunca. Sí. Sí. Pero el proceso por el que nacieron fue un proceso de ensayo-error, es decir, nacieron a la tercera en realidad, ¿no? O sea, el primer proceso se cayó y después salieron y de ahí hubieron impugnaciones y aún así salió medio mal. Pero ya salió. Entonces hubo siquiera un esfuerzo transparente. Claro. Es más, salió una de las personas por cuestionamiento, pero después casi al último año entró. Es decir, y siquiera se hizo un esfuerzo porque la ciudadanía y a través de los medios de comunicación en realidad pudieran filtrar los perfiles. Y había un par de nombres que por lo menos le daban cierta tranquilidad. Daban cierta tranquilidad que las cosas se podían hacer con transparencia, etcétera, ¿no? Sí. O sea, sí, ciertamente, pero yo diría que por lo menos el proceso. O sea, el proceso te daba la idea de que la gente pudo ver los puntajes, la gente supo cómo eran los exámenes, la gente sabía cómo se había votado. Entonces, ya está.
Pero ahora, en esta ocasión, no. O sea, todo ha sido en secreto. Lo ha organizado una comisión especial dirigida por una Defensoría del Pueblo súper cuestionada, que tuvo una secretaría técnica, y cuando la secretaría técnica convocó y quiso hacer algunas transparencias, la sacaron y lo reemplazaron. Entonces, el proceso, digamos, ya no te digo la gente que ha participado, pero, porque para no hacerlo un tema personal, ¿no? Sino... el proceso ha sido muy malo, o sea, la forma en la que se ha convocado, no se han publicado los puntajes, no se ha permitido veeduría, las impugnaciones que se han hecho no se han, digamos, sopesado de la forma debida. Entonces no ha habido como un mayor esfuerzo por filtrar allí las objeciones de la ciudadanía a los perfiles. Entonces, ¿eso pues qué te deja? La sensación como que se ha elegido como ya a la primera lo que hay, ¿no? Y eso no nos hace bien porque en tu caso podríamos habernos replanteado el concurso. En el mejor de los casos, eligiendo lo primero lo que hay, más parece, y esa es mi opinión, no tengo que estar de acuerdo, más parece haber sido elegida a partir de si estas personas calzan o no con los intereses políticos de quienes en este momento detentan el poder en el Perú. Sí, efectivamente, de hecho también ha habido un sesgo, o sea, no se puede negar que la comisión especial primera era una comisión especial, digamos, distinta a esta comisión especial, empezando por la Defensoría del Pueblo, sí, ¿no? Sí. Que conducía. La Defensoría del Pueblo actual tiene muchos cuestionamientos porque no es precisamente defensora del pueblo, sino más bien defensora de ciertos intereses partidarios o de grupos de poder. Entonces, ya desde ahí arrancas mal, ¿no? Porque eso te hace dudar justamente, no te da la apariencia de imparcialidad del proceso. Y entonces, mucha gente ya no ha postulado, digamos, mucha gente valiosa no ha postulado. Y a mí una cosa que me sorprende y que creo que puede mostrar la diferencia es que una de las personas que quedó suplente en el proceso anterior, ahora postuló y, digamos, tenía pues todas las credenciales para quedar titular. De hecho, Mónica Rosell, creo que es el nombre de la abogada. Correcto. Y milagrosamente ahora no quedó titular, también de nuevo suplente, contra personas que han hecho carrera política y tienen menos publicaciones, menos gestión pública, menos... O sea, tú ves los CVs y el CV de esta señora se come a los CVs de las otras personas que actualmente tenemos en la Junta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo fue posible esto? Digamos, alguien que persiste más bien en postular un órgano público y luego de haber hecho carrera en el Estado, pues tendría que haber logrado entrarnos en estos temas. Sobre todo con las opciones que estaban sobre la mesa. Claro, yo no conozco a la candidata, pero yo hubiera esperado que, digamos, en esta ocasión le hubiera ido mejor, pero claro, probablemente no, y habría que preguntarse si volvería a presentarse, ¿no? Y seguramente la respuesta será no, ¿no? Hemos mencionado los dos el caso de Patricia Benavides a propósito del caso de la doctora Tello. Hay quienes están señalando que el actual fiscal de la Nación, Dela Espinosa, está teniendo comportamientos parecidos a Patricia Benavides. Yo no sé si eso es una exageración, pero sí quería tocar el tema. ¿Qué le parece hasta ahora la actuación de la fiscal de la Nación? Yo creo que la fiscal de la Nación tiene, digamos, que estar sometida al escrutinio público. En mi opinión, yo hasta ahora no veo nada siquiera parecido, felizmente, a los cuestionamientos que se le hicieron a la fiscal de la Nación removida, ¿no? Que fue la fiscal de la Nación Benavides. No tengo que estar de acuerdo tampoco con todas las decisiones que toma la fiscal de la Nación actual. De hecho, hay muchas que me parecen bastante criticables. Creo que la gente ha habido voces de alerta por esta investigación preliminar contra José Domingo Pérez, aunque aparece en una conferencia de prensa al lado. Pareciera que le está dando cierto apoyo luego de abrir, esta investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de decisiones creo que han disparado un poco las alarmas. Sí, yo creo, pero... O sea, mientras que a mí no me muestren los programas periodísticos, que son los que te muestran casi todo, ¿no? Que la señora tiene algún entuerto con sus familiares, que está traficando puestos dentro de la fiscalía, ¿no? No, de acuerdo. Sus decisiones de gestión no tienen una segunda finalidad como sí las tenían en la gestión de la... Prefiere darle el beneficio de la duda. Sí, o sea, ¿por qué? Porque si no también, Enrique, yo creo que caemos también en que solo te gusta la que piensa como tú. Y eso sí es un problema en el país, ¿no? O sea, también tenemos que, digamos, fajarnos
a los que aquellas no nos autoridades que no nos gustan y que no hacen las cosas que a nosotros nos gustan. Como nos estamos fajando el Congreso desde el año 2021 más o menos. Lamentablemente, pero bueno, para eso felizmente existe el derecho de crítica, ¿no? Y las elecciones, en teoría, que nos permitiría cambiar la composición actual. ¿Qué leyes se deberían aprobar pensando en estas elecciones que vienen? A ver, yo solo se comentaría una que creo que es central que la ciudadanía tenga en mente para las elecciones del 2026 para no estar con estas desgracias, ¿no? Y digamos, parafraseando algo que ha pasado en las últimas semanas, que ha sido el caso del ex congresista Medelius. Yo soy abogada, como tú has dicho al inicio, y el congresista Medelius es conocido, o era conocido cuando yo estudié Derecho, porque era uno de los pocos, o uno de los primeros que había sido retirado en su oportunidad del Colegio de Abogados del IMSS, es decir, que había recibido una sanción. ¿Por qué? Porque estaba más o menos probado que él había cometido un delito. El tema de las firmas. Exactamente. Y después inclusive él tuvo una condena, aunque después se la anularon. ¿Ya? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en principio lo que tenemos que debatir como sociedad es si estamos dispuestos a que cualquier persona ejerza cargos públicos. ¿A qué me refiero y a qué traigo el caso del ex congresista Medelius? ¿Qué pasa con una persona como él que ha tenido, por ejemplo, un involucramiento con ciertos regímenes de poder o que ha patrocinado ciertas causas y ha estado vinculado a cierto, de repente, ejercicio de ciertos delitos como tráfico de tierras que parecen que haberle inclusive costado la vida, ¿no? Imaginemos que esa persona logra ser condenada, que esa condena queda firme, que la persona va a prisión. Imaginémonos que pasa todo eso. Pero la persona, obviamente, no se va a quedar en prisión toda su vida, sale, ¿no? Porque ya cumplió su pena. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa persona puede postular a cargos públicos? Ya, la respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional es que sí. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho es que debe primar el principio de resocialización, porque el principio de resocialización está en nuestra Constitución. ¿Por qué lo coloco? Porque el Congreso en el 2018, el Congreso que se cortó, más bien dio una respuesta negativa. Es decir, el Congreso dijo, no, la respuesta debe ser que no. Hay ciertos delitos que deberían inhabilitar para siempre a la gente. Si una persona, por ejemplo, ha sido condenada por delito de violación sexual, por tráfico ilícito de drogas, por delitos de corrupción, por delitos de terrorismo, así esa persona ya haya salido de la cárcel, así esa persona ya te haya pagado la reparación civil, así esa persona ya esté rehabilitada en términos penales, esa persona puede rehacer su vida, por supuesto, será una ciudadana, un ciudadano de bien, pero no puede postular a cargos públicos. Sin embargo, esa ley que se aprobó en el 2018, el Tribunal Constitucional la ha declarado inconstitucional y ha ido reforzando esa jurisprudencia ahora en casos concretos. Por eso es que este Congreso tiene pendiente aprobar una reforma constitucional en el que ponga una lista de delitos por los cuales, aun cuando tú ya saliste de la cárcel, aun cuando tú ya pagaste tu reparación civil, aun cuando ya tú estás rehabilitado, así se llama la palabrita, ya no deberías poder postular a cargos públicos. Y esa es una cosa que tenemos que, como sociedad en teoría, ver, ¿no? Porque el Congreso, ¿cómo lo está haciendo? Como conversamos al inicio de esta entrevista. Ah, ya, me cae mal Antauro, voy a exponer su delito. Me cae mal este otro señor, el señor Vizcarra, Bebito Fifiu. Entonces, ¿qué delito le están procesando? Por si lo condenan, también ese delito también lo voy a poner. Entonces, está pensando en ciertas personas y no está pensando en cosas que, por ejemplo, para la sociedad pueden ser importantes. Por ejemplo, para mí, una persona que ha cometido el delito de violación sexual, no me importa si ya sale de la cárcel, si ya pagó su reparación civil, esa persona jamás debería siquiera postular un cargo público, no me importa si la gente quiere votar por él. O sea, yo creo que hay mínimos éticos en lo público, ¿no? Ya, ese tipo de decisiones, ese tipo de cosas, son cosas que como ciudadanía deberíamos discutir, ¿no? Todo el mundo dice, pena de muerte para los violadores, ya, está bien, ya, discutan si quieren, pero ya, ¿tú quieres que una persona que ya salió de la cárcel por violación sexual pueda postular regia a la alcaldía, a la regiduría de tu municipio, al Congreso? ¿Te parece súper bien que sea alcaldesa, alcalde? ¿Te parece regio que alguien que ha estado en tráfico ilícito de drogas preso en un penal y ya en teoría está rehabilitado porque ya pagó todo? Normal nomás que postule al cargo público que le dé la gana, porque hacemos borrón y cuenta nueva. ¿Eso te parece bien? Pues eso es lo que está discutiendo y lo que tiene que aprobar este Congreso. Ya, a ese nivel de cosas prácticas es que hay que ir y no a estas cosas que nos pone a veces el Ejecutivo en agenda, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene alguna expectativa de las elecciones, doctora Ramírez? Las que vienen. Ya entramos en un año preelectoral. O sea, espero que el mundo sea mejor, ¿no? Si no nos vamos del país, ¿qué vamos a hacer?
No tiene mucha fe entonces. O sea, espero que sea mejor, pero todo eso depende de que algo cambie también en el marco normativo. O sea, sin paso, que son las primarias, digamos, el sistema no te da las mejores opciones. O sea, el resultado en la vida, ningún resultado es milagroso. Los resultados requieren un cierto contexto, unas ciertas condiciones. Que no están que en no este momento tenemos. O sea, dadas. queremos buenos resultados, pues tendremos que tener primarias, tendremos que tener ciertos filtros en la candidatura. No aprobamos filtros en la candidatura, no aprobamos, digamos, mejores barreras para el acceso a cargos públicos, entonces pues vamos a tener probablemente cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahora nuestras barreras, que habían subido mucho entre el año 2017, 2018, 2019, se habían hecho, no todas, pero al menos importantes reformas electorales, se han ido todas abajo. Entonces, es de esperar que el resultado no sea el mejor, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y no queda nada más. O sea, ahorita no hay otra cosa que el 2026. No nos sostiene más que la esperanza. No nos sostiene más que eso porque no tenemos otra cosa. O sea, ahorita no hay otra cosa más que las elecciones para poder renovar el poder. O sea, ciertamente no va a haber disolución del Congreso. No hay otra cosa que parezca real en el escenario corto, ¿no? Y eso es que efectivamente lo renovamos, ¿no? Porque muy posiblemente la mayoría de quienes estén postulando están vinculados con quienes en estos momentos y ahí la ciudadanía pues tendrá, bueno, todos nosotros tenemos pues ahí la oportunidad de ver por quién votamos, ¿no? Beatriz Ramírez Guaroto ha estado con nosotros en Ojo Público. Muchas gracias por la entrevista, doctora Ramírez. Gracias por la invitación.